empezamos los temas para el estudio de esta semana con el tema de este domingo 17 de mayo titulado En el principio. Pues bueno, aquellos que han abierto la palabra de Dios y han empezado con el libro de Génesis, sabe que hacemos referencia directamente a lo que dice Génesis en cuanto a la creación del mundo y también del hombre. Vamos a leer Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Un pasaje corto y creo bastante sencillo de entender. Al principio de todo, nuestro Dios creó todo lo que existe. Y la pregunta nos dice, ¿qué verdades profundas se revelan aquí? Pues ciertamente que Dios es el creador. La Biblia se abre con las palabras más sublimes y profundas. Palabras que son simples, pero que al mismo tiempo contienen una profundidad inmensurable al estudiarlas detenidamente. De hecho, las primeras preguntas de la filosofía sobre quiénes somos, por qué estamos aquí y cómo llegamos aquí, se responden con la primera frase de la Biblia. Sin necesidad de ir a tantos libros, sin necesidad de hacer investigaciones tan minuciosas, este pasaje tan sencillo pero profundo nos ayuda a responder estas preguntas que son tan básicas y que la filosofía se ha llevado haciendo durante mucho tiempo. Pues bueno, dice, existimos, ¿por qué? Porque Dios nos creó en un tiempo específico, en el pasado. No evolucionamos de la nada, ni llegamos a la existencia por casualidad, sin un propósito final y sin una dirección prevista, como mayormente enseña el modelo científico contemporáneo de los orígenes. ¿Ok? La evolución darwiniana, ¿ya?, contradice las escrituras en todo sentido. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que dice esta teoría, nosotros fuimos evolucionando a través de millones de años. La escritura es totalmente contraria a lo que dice, a estos principios, a estas, teorías, ¿sí? A esta teoría del famoso Charles Darwin. Ahora, hay un gran intento por muchos cristianos por intentar armonizar esta teoría con lo que dice la Biblia. ¿A qué me refiero? Intentan ver la forma de poder adaptar esta teoría a lo que la Biblia dice tan claramente, que en un principio creó Dios todo lo que existe. Esto lleva en muchos casos a aparecer en la teoría que hablamos nosotros los cristianos como algo absurdo, ya que de acuerdo a la opinión científica, para que las cosas se encuentren en el estado en el que están, necesitarían de millones de años para que haya quedado como resultado la existencia humana y todo lo que vemos a nuestro alrededor. ¿Ya? No podemos intentar armonizar la evolución con lo que Dios estableció en su palabra, con lo que está escrito. No podemos, ¿sí? También fuimos creados por Dios en un momento específico y absoluto. En el principio, dice el pasaje. Por ende, esto significa que Dios existió antes de este comienzo. Es decir, antes que se diera la forma a todo lo que nosotros conocemos en la humanidad, Dios ya existía. Estaba desde mucho antes del principio. Dios existió antes de que se creara también el tiempo, ¿ya? Y que este se expresa en el ciclo diario, de acuerdo a Génesis, tarde y mañana, y en meses y años. Todo ello está marcado por la relación del mundo, de nuestro planeta, con el Sol y con la Luna. Sabemos nosotros que 24 horas aproximadamente representan el tiempo que demora la Luna en dar vuelta a nuestro planeta, si no estoy equivocado. En el tema del año, ¿sí? El año está definido por el tiempo que nuestro planeta Tierra dura o demora en dar la vuelta completa al Sol, ¿sí? Entonces, Dios existe antes aún de que tomáramos en cuenta el tiempo. ¿Ok? Que el tiempo va relacionado de acuerdo a nuestra teoría, a nuestros estudios en cuanto a la relación de nuestro planeta con el Sol y la Luna.
Este comienzo absoluto se refleja en otros pasajes de las Escrituras que lo respaldan y reafirman continuamente la naturaleza y los métodos de la obra creadora de Dios. Vamos a leer a continuación Juan capítulo 1, versículo desde el 1 al 3 y Hebreos 1, versículo 1 y 2. La palabra de Dios nos dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. 3 cosas, ¿cierto? Este era en el principio con Dios, se refiere al Verbo. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Se refiere de quién? Del Verbo. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué entendemos ahora? Si el Verbo es Cristo, entendemos que Cristo ya estaba en el principio, ¿ya? Y Cristo, Jesús, era con Dios y Cristo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por Cristo. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, Cristo estuvo participando de la obra creadora. Hebreos 1, 1 y 2 nos dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, o sea, por Cristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Podemos ver ahí con toda claridad que Cristo fue el creador de lo que existe también, ¿no? Y hay que tomar algo en cuenta. Imaginémonos y pensemos por un momento. Cristo es el agente de la creación, ¿cierto? Y también dice algo aquí luego de la pregunta. Pensemos inclusive en lo que significa que Él también haya muerto en la cruz. Es decir, Él fue nuestro creador, quien dio vida a todo lo que existe. Y además de eso, dio su vida para expiación o limpieza del pecado en la vida de la humanidad. Es decir, Él creó y a la vez entregó su vida, siendo el creador, para que nosotros tengamos acceso a una vida junto a Él. La Biblia enseña que Jesús fue el agente de la creación. La Biblia dice, como leímos, que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesús hizo el universo, de acuerdo a lo que dice Hebreos. Debido a que todas las cosas tienen su origen en Jesús al principio, podemos tener la esperanza que el final se completará de acuerdo a lo que Él ha comenzado. ¿Saben por qué? Porque como dice Apocalipsis 1:8, porque Él es el alfa y el omega. O sea, es el principio y es el último, o es el principio o el primero y el fin. Terminamos con estas preguntas. ¿De qué te sirve saber que fuiste creado por Dios? Imagina si no creyeres en esto. ¿Cuán diferente te verías a ti mismo y a los demás y por qué? Claramente, si el Creador nos ha hecho, es porque hay un propósito para cada uno de nosotros. Romanos 1:20 y 1 Corintios 2:11 nos dice: porque las cosas de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. Dice Corintios: ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y termino con este párrafo. Nos dice: los que tienen un verdadero conocimiento de Dios no se infatuarán con las leyes de la materia ni las operaciones de la naturaleza, al punto de pasar por alto o rehusar reconocer la continua operación de Dios en la naturaleza. La naturaleza no es Dios, ni nunca lo fue. La voz de la naturaleza testifica de Dios. Pero la naturaleza no es Dios. Tengamos muy en claro esto. Como obra creada por Dios, simplemente, es decir, toda la creación, da un testimonio del poder de Dios. Es decir, toda la creación testifica, anuncia que hay una mano maravillosa detrás de todo esto. Hay un poder que nosotros no comprendemos completamente. El poder de Dios. La deidad es el autor de la naturaleza. En sí mismo, el mundo natural no tiene poder sino el que Dios le suministra. Hay un Dios personal, el Padre. Hay un Cristo personal, el Hijo. Como dijo Hebreos,
Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Querido amigo, reflexiona. Tenemos nosotros un propósito. No fuimos creados por la casualidad, ni existimos por una explosión o por cosas de la vida. No, nosotros fuimos creados con un propósito. Y algo que debes tener muy en claro es que todo este sufrimiento, toda la enfermedad que vivimos, no es causa de Dios, ¿sí? Es causa de un enemigo que solamente busca la destrucción y el sufrimiento de la obra que Dios hizo. Dios nos creó. Y aun cuando el hombre desobedeció y se apartó de su mano, de su precioso cariño, de su cuidado, Dios ha entregado su vida para poder salvarlo y para poder darle la oportunidad de vida eterna. ¿Qué decides tú? ¿Decides creer en la teoría evolucionista o deseas creer a este versículo tan sencillo y profundo que nos dice que en el principio de todo Dios creó los cielos y la tierra?